Buenos días, vamos a estar viendo hoy la lección número 2 y vamos a estar hablando sobre el ministerio milagroso de la iglesia. Vamos a estar viendo en Hechos 3, del 1 al 8, vamos a estar leyendo la palabra de Dios y vamos a estar hablando de los milagros que acontecían en ese entonces, que son evidencias de la presencia de Dios y del poder de Dios que reinaba en ese lugar, como también reina hoy en medio nuestro, cuando oramos los unos por los otros y vemos las cosas maravillosas que Dios está haciendo en medio nuestro. Pero vamos a orar primero. Padre amado, te queremos dar muchas gracias por este día que hoy nos has regalado. Darte gracias por tu amor y tu misericordia. Y pedirte, oh Dios, que mientras leemos tu palabra, vos te manifiestes con poder en medio nuestro y nos guíes. Y mientras tu palabra es leída, tú hagas maravillas en medio nuestro, nos sigas sorprendiendo y haciendo las cosas maravillosas como siempre has hecho y las seguirás haciendo. Te amamos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y leemos Hechos 3, del 1 al 8, y dice así. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Que cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro le dijo, no tengo nada, ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, se levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Acá estamos viendo la palabra de Dios que ella nos está contando lo que sucedió en ese entonces y que Pedro y que Juan habían ido al templo a La Hermosa a la hora de la oración, dice la hora novena, que es a las 3 de la tarde. O sea, se reunían para orar por las necesidades de ellos, de la gente, del lugar, y también, como Dios nos pide, también orar por las autoridades, y ellos estaban allí, se iban a reunir un grupo de personas para orar. Pero hay aquí que había un hombre que era cojo de nacimiento, que lo llevaban todos los días y lo ponían ahí a la entrada de la puerta a La Hermosa. Este hombre no podía caminar, así que dependía de las demás personas que lo llevaran, que lo trajeran. Y él vivía de las limosnas, de lo que la gente le podía ayudar. De eso estaba viviendo. Y dependía de su familia también o de sus amigos quien pudiera acercarlo hasta ese lugar. Allí en ese lugar, entrando Pedro y Juan, lo ven y este hombre les pide dinero como les pedía todo, porque lo ponían ahí para eso. Entonces Pedro les dice y Juan le dice, se fijaron en él, lo miraron y le dice, míranos. Y me imagino este hombre, claro que los miró y que estuvo muy atento y fijó los ojos en ellos y dijo, seguro que me van a dar algo. Pero claro, Pedro le dijo, no tengo ni plata ni oro. Me imagino este hombre que habrá pensado, habrá dicho, uy, ¿qué me van a dar? Si dice que no tiene ni plata ni oro, pero me dice que me va a dar algo. Así que se quedó esperando que algo le dieran. Y para sorpresa de él, Pedro le dice, como no tengo otra cosa, lo que tengo te doy. ¿Y qué es lo que tenía? El poder de Dios a través de Jesucristo, y le dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y dice que Pedro lo tomó de la mano derecha
Y este hombre se puso de pie y al instante sus pies, o sea, sus tobillos y sus pies se pusieron firmes. Y este hombre comenzó a caminar, a andar, a saltar y entró con ellos al templo la hermosa. Claro, cantando, alabando a Dios, dando gracias a Dios, saltando. Imagínense una persona que dependía de los demás y de pronto puede caminar. Qué maravilloso, qué hermoso lo que Pedro y Juan allí estaban viviendo a través del poder de Dios en Jesucristo. Y Dios quiere también, nos dice de esa misma manera que lo hizo con este hombre lisiado, lo quiere hacer con nuestras vidas. Este hombre era lisiado de nacimiento. No dice su nombre, pero dice que era lisiado de nacimiento. O sea, tenía una dificultad con la cual él decía, con esta dificultad ya voy a morir, no tengo solución. Sin embargo, Dios le dio la solución. Y Dios quiere hacer lo mismo con nosotros. Quiere, en medio de las dificultades que podamos tener, físicas, emocionales, familiares, económicas, laborales, las que fueran, Él quiere que las pongamos delante de Él, porque Él tiene poder para hacerlo. Y quiere que nosotros confiemos en Él y esperemos en Él para que Él lo haga. Así que esperemos en Él y confiemos en Él, porque Él lo va a hacer. Y vamos a seguir viendo el testimonio público, que vamos a leer Hechos 3, del 9 al 16. Así que vamos a ir leyendo la palabra de Dios y viendo todo lo que Dios quiere hacer en medio nuestro. Y dice así: y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de la hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, y al justo, y pediste que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a éste esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Y acá la palabra de Dios nos está hablando de que el pueblo, al ver a este hombre que era paralítico de nacimiento, ver que caminaba, que andaba, que estaba con los discípulos, con Pedro y con Juan, que caminaba, que iba al templo de la hermosa, se llenaron de asombro, porque dijeron: nosotros le conocemos, este hombre es lisiado de nacimiento. Estaban perplejos, habían quedado: ¿qué podemos hacer nosotros? Están diciendo. ¿Cómo vamos a hacer? Y acá lo que vemos es que Juan les dice, y Pedro le dice: no, varones israelitas, no se maravillen ustedes de lo que están viendo, porque esto que están viendo no es por nosotros. No es que en nosotros haya poder, no es que porque por la piedad nuestra hayamos hecho andar a este hombre caminar. No, esto fue en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el poder de Él. Él tiene el poder para sanar, para libertar, para restaurar. En Él se hizo.
Y vamos a ver Juan 14:13. Miren lo que nos dice. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea que cuando Pedro le dijo a este hombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, está diciendo esto. Jesús está diciendo, cuando pidas algo en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado. Y cuando nosotros como iglesia oramos los unos por los otros, Jesús está haciendo, nos contesta las oraciones y se glorifica a Dios, nuestro Padre Celestial. No es que haya algo bueno o digno en nosotros, no, en Dios, el Padre amoroso que nos ama a todos y que quiere que nos vaya bien a todos. Y vamos ahora a ver Hechos 5, del 12 al 14. Vamos a estar hablando también, siguiendo sobre los enfermos, sobre la sanidad, pero también cómo se hacía hincapié en la salvación. Cuán importante es reconocer que todos necesitamos reconciliarnos con Dios. Y Hechos 5, del 12 al 14, la palabra de Dios dice así. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más grande número así de hombres como de mujeres. Acá estamos viendo que los apóstoles, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, oraban y ocurrían muchos milagros, muchas señales, muchos prodigios. Acontecían muchas cosas. ¿Y qué era lo que ellos tenían en común? Estaban unánimes. Unánime quiere decir en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en una misma mente, en un mismo corazón, enfocados en la palabra de Dios, enfocados en los mandamientos del Señor, en la obediencia, en cumplir la palabra de Dios. Y Dios contestaba. Y entonces ocurrían milagros, señales, prodigios, como también hoy ocurren milagros y señales y cosas maravillosas que Dios está haciendo en medio de su pueblo. Y vemos acá dos reacciones de la gente. Aquellos que no se juntaban con ellos, pero cómo los respetaban, cómo los admiraban, porque decían, mira las cosas que Dios hace a través de ellos. Y estaban los segundos, los otros, que se unían a ellos, que creían en Dios, que aceptaban a Jesús como su único y suficiente Salvador. Y así crecía en cantidad de hombres y de mujeres. Y Jesús nos dice algo maravilloso, que hoy, como iglesia, como pueblo, como país en el mundo, se necesita, y que cada ser humano necesita la paz. Pero hay una parte en la paz en la Biblia que Jesús nos dice, aquí en Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Jesús nos está diciendo en este tiempo difícil que estamos viviendo, no tengan miedo, confíen en mí, esperen en mí, porque yo los voy a ayudar, yo los voy a acompañar, los voy a sostener. Jesús nos está diciendo eso en su palabra. Y todo lo que dijimos recién ahí en San Juan 14:13, todo lo que le pidamos al Padre, en el nombre de Jesucristo lo va a hacer para glorificar al Padre. ¿Qué nos dice Hechos 5, 15 y 16? Y dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro o a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Acá estamos viendo
los milagros que estaban aconteciendo. Venían gente de todas partes, de todos los pueblos vecinos, a traer los enfermos. Los ponían en lechos, en camas, y los traían para que Pedro y Juan y los apóstoles, los que allí estaban, oraran por ellos y fueran sanados. Pero también decía que aunque sea la sombra de Pedro, ellos creían que la sombra los podía ayudar. Pero ¿qué leímos en Hechos 3:12? Cuando Pedro le dice, viendo Pedro esto, respondió el pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si fuera por nuestro poder o por nuestra piedad que hubiéramos hecho andar a este? Eso es lo que le está diciendo Pedro acá a la gente. Y acá la gente creía y decía, bueno, qué maravilla las cosas que están aconteciendo. ¿Qué señales? En este pasaje nos está diciendo que la capacidad de Jesús para satisfacer las diversidad de dificultades que nosotros podamos tener en nuestra vida, ya sean problemas de enfermedad, problemas económicos, de ansiedad, de miedos, de temores, de ataques satánicos. No hay nada que Jesús no lo pueda solucionar. Y nosotros lo que tenemos que hacer es confiar en Él y esperar en Él, porque Él lo va a hacer, porque Él es el Todopoderoso y el gran yo soy. Seguimos viendo una vida de servicio. Hechos 9, del 36 al 39, y dice así, Hechos 9, del 36 al 39, y dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. ¿Por qué está diciendo? Primero que nada, en Jope, en un lugar, en una ciudad, en un pueblito, había una discípula que se llamaba Tabita, que traducido significa Dorcas. ¿Qué quiere decir acerca de Tabita? Que era una discípula. ¿Qué significa que era una discípula? Que era una seguidora de Jesucristo. ¿Qué es lo que abundaba en ella? Abundaban las buenas obras. O sea, ella creía en Jesús, seguía, vivía de acuerdo a la palabra de Dios y entonces obtenía en su vida buenas obras porque ponía en práctica la fe en la cual ella tenía, que era en Jesucristo. ¿Qué dice Santiago 2, del 14 al 17? Mire, está hablando sobre las obras. Acá, como ven, tengo la Biblia y la vamos a leer. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudas y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Acá la palabra de Dios nos está diciendo lo que es la fe sin obras. Pero las obras sin fe tampoco sirven, van juntas. Y la segunda sucede a causa de la primera. O sea, Dorcas, o sea, Tabita, esa discípula en la cual creía en Jesucristo, que había venido al mundo, que nació de Virgen María, que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, que fue muerto, sepultado, que resucitó al tercer día, que está a la diestra del Padre, que fue a preparar un lugar para nosotros. Y ella aceptó todo eso y ella creía en eso. Y ella creyó. Y entonces esa fe la puso por obra. ¿Y qué hacía? Abundaba en buenas obras. ¿Qué nos dice Gálatas? Vamos a ir a Gálatas 6, 9 y 10. Nos está hablando de hacer buenas obras. Y dice, no os canséis pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe.
el ayudarnos, el acompañarnos, el contenernos, como hablábamos. Si alguien tiene necesidad de alimentos o de una ropa o de algo, y de pronto uno sabe ayudar, socorrer, ¿qué es lo que estamos haciendo como iglesia? El ayudarnos, el acompañarnos los unos a los otros en este tiempo difícil que nos toca a todos vivir. Y como iglesia, ayudarnos y acompañarnos. Y es lo que estamos haciendo. ¿Y por qué es importante, dice, observar la enfermedad y la muerte de Tabita en el contexto del versículo 36? Porque ella nos está hablando de que ella enfermó no por falta de fe, no porque tuviera pecado y murió, no, ni por falta de fe ni por pecado, porque era una discípula de Jesucristo, creía en Él y vivía de acuerdo a la palabra de Dios y abundaba en buenas obras. Eso nos lleva para que ninguno de nosotros juzgue a nadie, ni porque se enferma, ni porque se muere, decir, bueno, o se enfermó o murió porque no tenía fe, o porque estaba en pecado, o porque hizo algo mal. No, nunca se debe juzgar a nadie. Siempre se debe ser compasivo y misericordioso como es Dios. Y acá estamos viendo que Tabita había fallecido, ¿no es cierto? Y aconteció que en aquellos días, dice, seguimos en el versículo 37, enfermó y murió. Y después de lavada la pusieron en una sala, claro, en una sala velatorio. ¿Quién estaba diciendo que murió, que la lavó? Uno que era médico, Lucas, quien escribió esto era médico y sabía que había fallecido, porque como médico lo tenía bien claro. El 38 dice, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Acá las viudas en ese entonces, cuando una mujer quedaba viuda y era pobre, y si no tenía familia que le ayudara, no había quien le ayudara. Y Dorcas, o sea, Tabita, ¿qué hacía? Les enseñaba, les hacía túnicas, vestidos, las contenía, las acompañaba. Les hablaba también del amor de Dios. Primero que nada la fe, pero también acompañaba con buenas obras, ayudándolo en lo que las mujeres estaban necesitando. Esa era Tabita o Dorcas, quien hacía buenas obras en todo tiempo. Y seguimos más adelante, hablamos de una vida nueva. ¿Qué pasó con Tabita? Vamos a ver acá Hechos 9, del 40 al 43, y dice así. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose el cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Acá estamos viendo que Pedro, cuando se enteraron, cuando ya sabían que Tabita había fallecido, que la habían lavado, que la habían puesto en la sala, los discípulos, ¿qué hicieron? Como Pedro estaba cerca de Jope, lo mandaron a llamar para que viniera. Cuando Pedro viene, ¿qué pasa? Ve a todas las mujeres que lloraban, que le decían que cómo Tabita las ayudaba. Y él entonces, ¿qué hace? Saca a todos de la sala. ¿Por qué lo saca a todos de la sala? Porque ¿a quién vio hacer esto? Miren, vamos a ir a Marcos 5, del 38 al 42. Dice, y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho.
Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. ¿Quién decía esto? Jesús. ¿A dónde había ido? A la casa de Jairo, de este hombre, un principal de la sinagoga, que su hijita de 12 años había fallecido. Y entonces allí Jesús entró a la casa y todos lloraban, estaban alborotados. Claro, una niña de 12 años había fallecido. Y Jesús les decía, entrando, les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Claro, ¿cómo no se iban a alborotar? Nos está diciendo que duerme y si nosotros sabemos que murió la niña. Entonces la gente estaba muy alborotada y se burlaban de él, dice. Mas él, echando afuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron todos grandemente. Claro, se asustaron, porque vieron que la niña había caminado. Y esto era lo que había visto y había vivido Pedro. Por eso que también Pedro ahora hace lo mismo con Tabita. Le dice, la toma de la mano, pero primero oró. Primero fue a buscar a Dios, saber si era la voluntad de Dios que él hiciera eso. Cuando él supo en su interior que Dios quería eso, fue y lo hizo. Pedro, viendo que Tabita se incorporó, la tomó de la mano y la levantó. Y fue, dice, y la presentó viva a todos los que estaban allí en Jope. ¿Y qué pasó en Jope? Se quedó muchos días. ¿Por qué? Porque la gente creía en lo que había sucedido, en todos estos milagros, y estaban atónitos viendo las cosas que Dios estaba haciendo. Y hoy también Dios está haciendo muchas cosas en medio nuestro. Miren que dice Lucas 1:37 y vamos allá a Lucas 1:37 y la palabra de Dios nos dice, porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Para nosotros todo es imposible, mas para Dios no hay nada imposible. Mire que nos dice Lucas 18:27 y dice lo siguiente. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Quién estaba diciendo esto? Jesús. Jesús que les estaba hablando a sus discípulos y les estaba diciendo, esto es imposible para los hombres. Pues para Dios no es imposible, porque todo es posible para Dios. ¿Qué nos dice Mateo 19:26? Mire, la palabra de Dios nos dice así. Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. O sea que para Dios no hay nada imposible. ¿Qué dice Marcos 10:22? Seguimos hablando también de lo mismo. Marcos 10:22 nos dice lo siguiente. 10:27 dice, entonces Jesús mirándolos les dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Qué dificultad tenés? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu inconveniente? Confía en Dios y ponelo en sus manos. Y si aún no le has aceptado como Salvador de tu vida, pedile perdón por tus pecados, porque la palabra de Dios dice que todos somos pecadores, yo también. No hay justo ni aún uno, todos hemos pecado. Pero dice que si nosotros nos arrepentimos delante de Él, le pedimos perdón y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, como dice su palabra, vamos a ser salvos. Pero tenemos que aceptar
el lugar que Él fue a preparar para cada uno de nosotros y pedírselo y pedirle que escriba nuestro nombre en el libro de la vida. Miren que dice Romanos 8, Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, cuán importante es confesar con nuestra boca que creemos en Jesucristo y poner todas nuestras dificultades en sus manos. Vamos a dar gracias y nos veremos la próxima clase. Amado Padre, te queremos dar muchas gracias por este hermoso día. Gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias por la verdad. Gracias, Padre, por todo lo que estás haciendo en medio nuestro, por todo lo que estás sanando, libertando, restaurando, levantando, fortaleciendo, afirmando, estableciendo, porque tu amor y tu poder no ha menguado y sigue creciendo cada día más. Te adoramos, oh Dios. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. Eres maravilloso, Señor y Dios Todopoderoso. En tus manos ponemos nuestras vidas. Y también a cada persona que está mirando, escuchando, que tú llegues a la vida de cada uno de ellos. Que tu Espíritu Santo los ilumine, los guíe. Aquellos que necesitan trabajo o que necesitan un buen salario, aquellos que necesitan ser restaurados en su familia o el matrimonio o con los hijos. Amado Señor, en el nombre precioso, maravilloso de Jesús, te damos gracias por todo. Amén y amén. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.